Hola, ¿qué tal? Buen día, docente y compañeros. El día de hoy voy a exponer mi caso de la asignatura de Urgencias en Medicina Hospitalaria 2 a cargo de la doctora Karen Paola Benítez Castañeda y vamos a plantear un caso práctico de anafilaxia, el cual nos dice lo siguiente. Se trata de un paciente masculino de 35 años en situación de calle, el cual se encuentra consciente con fases de dolor, palidez y deshidratación de tegumentos. Se encuentra postrado en la cama de un albergue en posición antiálgica con signos de Rosbing y McBurney positivos. Refiere que inició con dolor en epigastrio, así como náuseas y vómitos de 8 horas de evolución, signos vitales, tensión arterial en 160, frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 24, temperatura de 38.5 y saturación del 95%. Vamos a entender primero que el apendicitis aguda se caracteriza por una inflamación de lo que es exactamente el apéndice venciforme y habitualmente se obstruye o se ocluye por un fecalito intestinal que lo que hace que se bloquee el conducto para sacar en este caso la bilis y obviamente lo que pasa es de que se obstruye y se llegan a de bacterias y eso se llega a infectar, a inflamar. Tenemos algo de epidemiología donde nos dice que la apendicitis aguda es la causa más común de abdomen agudo en incidencia en una escala de 100 casos por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en pacientes de la segunda y tercera década de la vida y es más predominante en hombres que en mujeres en una proporción de 1 a 3. Igualmente, el 20% de los casos que se presenta como apendicitis puede incrementar significativamente la mortalidad si no se trata a tiempo. Ahora bien, ¿cuál es el cuadro clínico que presenta este tipo de padecimientos? Primero, el signo inicial o el fundamental es el dolor. Este dolor en las primeras horas se comienza con un dolor generalmente en el área umbilical y en el área del epigastrio. Este dolor se presenta en las primeras de 6 a 12 horas de evolución y posteriormente se va recorriendo hacia la zona de la fosa ilíaca derecha. A su vez, otro de los síntomas que nosotros tenemos es las náuseas y el vómito. Estas aparecen alrededor de 3 o 4 horas de evolución y pueden variar, depende del paciente. A su vez, tenemos la elevación de la temperatura que conocemos como febrícula y esta se presenta después del dolor y las náuseas. Ahora bien, como yo les platicaba, el dolor migra, el dolor se hace más intenso, en este caso de pasar de la zona del epigastrio y pasa hacia el cuadrante inferior derecho, propiamente al área de la fosa ilíaca derecha. Y el diagnóstico para confirmar el apendicitis sería un aumento de los glóbulos blancos en la sangre que nos confirma que ese paciente tiene una infección. Esto que nosotros estamos describiendo lo conocemos como la cronología de Murphy. Esta cronología de Murphy es lo que nos va diciendo cuáles son los pasos de cómo va a ir evolucionando esa apendicitis. Ahora bien, vamos a entender que nosotros para poder valorar el abdomen, en este caso ese dato del apéndice, para saber que realmente lleva una apendicitis, nosotros nos podemos variar de unos signos que nosotros podemos conocer. El primero de ellos es el signo de McBurney, como lo estábamos viendo en la escala. Este signo consiste en realizar una presión en el cuadrante inferior del lado derecho, más o menos a la altura de la fosa ilíaca. Se dice que son aproximadamente 2/3 de la separación del ombligo y se va a hacer una presión sobre el punto, lo que va a causar dolor.
En ese mismo punto nosotros podemos ver el signo de Aarón, que al momento que nosotros hacemos presión en esa zona, ese dolor migra hacia la parte del epigastrio y del tórax y también nos habla como un signo positivo. Asimismo, pues en ese mismo punto podemos generar el signo de Bloomberg, que es muy parecido al signo de McBurney, solamente que al momento que nosotros hacemos presión y retiramos, genera una sensación de rebote que hace que se magnifique el dolor y también es positivo para apendicitis. Ese también nos puede servir para descartar una pancreatitis o un abdomen agudo. Y por último, el signo de Rosming es muy parecido al signo de McBurney, nada más que se aplica en el cuadrante inferior del lado izquierdo y se realiza la presión. Al momento que se realiza la presión, por reflejo de los gases que se encuentran en el colon, va a hacer que esos gases recorran el colon, ascendente, transverso y descendente, para que llegue a la zona del apéndice y genere el dolor. Esto también nos habla de un signo positivo de apendicitis en este caso. Generalmente cuando nosotros tenemos un signo positivo, no es necesario que estemos picándole al paciente, realizando este tipo de estímulos. Con que tengamos uno confirmado, pues podemos tener una alta sospecha de que ese paciente, pues obviamente cuenta con un probable diagnóstico de un apendicitis. Ahora bien, regresando propiamente al caso que nosotros estamos viendo, podemos ver con lo que acabamos de revisar, que es un paciente masculino de 35 años de edad, lo que nos habla que está en la tercera década de la vida, como nos habla la información. Nos dice que contiene fases de dolor y tiene una posición antiálgica. ¿Qué significa esto? Que está en posición doblada, en este caso hacia el lado derecho, que es donde duele la parte del apéndice, y nos habla que tiene signos positivos de Rosbing y McBurney. Ya vimos que el signo de Rosbing es cuando hacemos presión en el cuadrante inferior derecho y se siente en el izquierdo, y el signo de McBurney, que es cuando presionamos en el sitio de la fosa ilíaca del lado izquierdo y genera ese dolor. Asimismo, nos habla que en sus signos vitales, nos dice que inició con dolor en epigastrio, que es el primer signo, el signo prematuro que podemos notar de esa apendicitis, y nos indica que sus signos vitales ha evolucionado con náusea, vómito y tiene una tensión arterial de 170, lo que nos habla que está un poco hipotenso por lo mismo de la deshidratación por las náuseas y el vómito. Tiene una frecuencia cardíaca de 95, frecuencia respiratoria de 24 y por último tiene una temperatura de 38.5, lo que nos habla que ese paciente tiene fiebre y por ende un proceso infeccioso. Entonces, resumiendo este caso clínico, podamos darnos cuenta que cumple con muchos de los signos y síntomas característicos de esta enfermedad y pues podemos tener un alto índice de sospecha que este paciente presenta un apendicitis. Pues nada, pues por mi parte sería todo el día de hoy. Muchas gracias por escucharme, por poner atención y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.